Echeverría Álvarez nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Desde niño, Luis soñaba con el poder. Admiraba sobre todo la figura del presidente Lázaro Cárdenas. En 1938 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y conoció a quien sería su gran amigo, José López Portillo, con quien durante su juventud recorrió gran parte del país, así como Chile y Argentina. En 1945 se recibió de abogado. Entonces se interesó en Derecho Internacional. Comenzó su carrera política a principios del sexenio de Miguel Alemán. En 1951 se unió a la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines y más adelante entró a trabajar a la Secretaría de Educación Pública. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, Echeverría ocupó el cargo de secretario de Gobernación, a las órdenes de Gustavo Díaz Ordaz, quien al llegar a la presidencia en 1964 le heredó su cargo en la Secretaría. Después de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, se acusó a Echeverría de haber sido el de dar las órdenes al Escuadrón Olimpia para disparar a los estudiantes. Echeverría lo negó, asegurando que el ejército había recibido instrucciones directas del presidente de la República. Luis Echeverría tomó posesión en diciembre de 1970 y no volvió a cruzar palabra con Díaz Ordaz. Este expresaría más tarde su arrepentimiento de haberle heredado su puesto. El nuevo presidente deseaba un cambio del rumbo para el país, un retorno a los ideales cardenistas, campesinos, justicieros de la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, Echeverría buscó incorporar al sistema a los agraviados del 68. Muchos maestros, escritores e intelectuales se integraron a su gabinete o a los organismos públicos del Estado. Se convirtieron en ideólogos y defensores de su régimen, pero también muchos rechazaron los privilegios, los empleos, la retórica socialista y tercermundista de Echeverría y se unieron a las guerrillas rurales y urbanas. Contra ellos se desató la llamada Guerra Sucia. En 1971 se liberó a algunos de los líderes estudiantiles y se organizó una marcha el 10 de junio para demostrar que aún seguían en pie de lucha. Todo terminó con infiltración de paramilitares, los halcones, que atacaron a los estudiantes y provocaron una nueva matanza, el Jueves de Corpus. El gobierno de Echeverría se deslindó de los hechos y prometió una investigación que nunca llegó. Una de las guerrillas urbanas más activas, Liga Comunista 23 de septiembre, asesinó en septiembre de 1973 al destacado empresario y filántropo Eugenio Garza Sada, en un intento de secuestro en Monterrey. Eran conocidas las discrepancias entre Echeverría y Garza Sada, que la Voz Popular acusó con derecho al presidente. Se cree que en efecto, el presidente tuvo conocimiento de la planeación del secuestro y no lo impidió. En el plano económico, Echeverría hizo crecer la deuda externa hasta límites inconcebibles. No solo consentía, sino alentaba la inflación con gran irresponsabilidad. Se desalentó toda inversión extranjera. Su propio secretario de Hacienda, Hugo Mangain, le informó que había llegado al límite, pero en respuesta, el presidente removió y nombró en su lugar a su gran amigo José López Portillo. A partir de entonces se afirmó públicamente, las finanzas se controlaban desde Los Pinos. El gobierno perdió prácticamente toda la noción del rumbo en el manejo de la economía. Cientos de millones de pesos se invirtieron en obras improductivas o se perdieron en los laberintos de la corrupción. A eso se sumaron ocurrencias extrañas, como el intento de obligar a una compañía refresquera internacional a ceder la fórmula de su refresco. Ría buscó además el Premio Nobel de la Paz y se postuló como secretario general de la ONU, mientras que en el extranjero estaba por presentarse como un demócrata. En México ahogaba la libertad de expresión, con casos como la expulsión de Julio Eschner del periódico Excelsior. El folclore mexicano, los bailes regionales, las artesanías formaban parte de la imagen que la presidencia llevaba al mundo. Tanta alegría se perdió al final de su sexenio, cuando el proyecto económico se evidenció como un rotundo fracaso. El peso se devaluó de 12.50 a 25 pesos por dólar. La deuda externa ha triplicado en 6 años, de 8.000 a 26 millones de dólares. El salario real había caído a la mitad. Como sucesor, Echeverría había elegido a su amigo de la juventud, José López Portillo, un hombre con poca experiencia en el campo de la política y de la economía, pero muy leal. A él le tocaría disfrutar de la bonanza petrolera por los yacimientos descubiertos durante el sexenio de Echeverría, de administrar mal hasta la quiebra de esa riqueza.